La hija mandó dinero 2 veces, y luego dijo que ella también tenía sus problemas. El hijo de Madrid dijo que en cuanto se organizara la buscaba. El otro no cogió el teléfono. Y doña Consuelo, que toda su vida había cargado sola lo que nadie más quería cargar, metió en una bolsa de tela 4 mudas de ropa, una foto de sus hijos, un rosario y una manta de cuadros azules y marrones que ella misma había tejido, y salió del piso por última vez sin volver la vista atrás. Porque si lo miraba no iba a poder caminar. Antes de empezar, si te gustan las historias que se sienten reales y llegan al corazón, suscríbete y acompáñanos en este viaje. Había una parada de autobús en la esquina de la avenida principal con la calle del mercado que nadie miraba, no porque fuera fea, sino porque era de esas esquinas que las ciudades aprenden a ignorar. Un banco de metal gris, un tejadillo sucio, una papelera siempre demasiado llena. La gente llegaba mirando el móvil, esperaba mirando el móvil y se subía mirando el móvil. Nadie miraba el banco. Nadie miraba a quien estuviera sentado en él. Por eso nadie notó a la anciana. O casi nadie. Doña Consuelo Vidal tenía 81 años y llevaba casi un mes durmiendo en esa parada, no porque no tuviera familia. Tenía una hija en el norte, un hijo en Madrid y otro que siempre decía estar a punto de llamar pero cuyo teléfono sonaba en el vacío. Los tenía, pero tenerlos no era lo mismo que tener a dónde ir. Su piso, el piso pequeño en el barrio donde había criado a los 3, donde había cosido dobladillos ajenos bajo la lamparita hasta las 11 de la noche para llegar a fin de mes, ese piso había desaparecido por culpa de un papel firmado hace 15 años que ella nunca entendió del todo, un aval que sus hijos no quisieron atender cuando llegaron las cartas certificadas. Un juez que al final dijo que el piso ya no era de ella. Así, de la manera más gris y más legal y más injusta que existe, doña Consuelo se quedó sin casa a los 81 años. La hija mandó dinero 2 veces, y luego dijo que ella también tenía sus problemas. El hijo de Madrid dijo que en cuanto se organizara la buscaba. El otro no cogió el teléfono. Y doña Consuelo, que toda su vida había cargado sola lo que nadie más quería cargar, metió en una bolsa de tela 4 mudas de ropa, una foto de sus hijos, un rosario y una manta de cuadros azules y marrones que ella misma había tejido, y salió del piso por última vez sin volver la vista atrás. Porque si lo miraba no iba a poder caminar. Las primeras noches las pasó en el portal de una iglesia del centro donde el sacristán la dejaba quedarse. Pero el sacristán se jubiló y el que vino después tenía otras ideas. Después estuvo en un albergue municipal donde las camas eran duras y una mañana le faltó una muda de ropa y nadie supo nada, y al final terminó en la parada, porque la parada tenía techo, porque tenía un banco con respaldo, porque la gente que pasaba de noche la ignoraba con más respeto que en cualquier otro sitio que hubiese probado. Se acomodaba en un extremo del banco con la manta sobre las piernas y la bolsa abrazada al pecho. Cerraba los ojos tarde y los abría temprano, y soñaba cosas que ya no recordaba al despertar, pero que le dejaban un calor por dentro que le duraba hasta el mediodía. De día se movía. Eso era lo importante. No quedarse quieta mucho tiempo en el mismo sitio porque la quietud llama la atención. Caminaba hasta la parroquia donde las voluntarias del comedor social a veces guardaban un plato, hasta el mercado donde el frutero del puesto 6 le apartaba lo que no vendía, hasta la panadería de la señora Rosario donde a veces le daban el pan del día anterior, todavía con olor. Doña Consuelo había aprendido a vivir de los suficientes. Un suficiente de pan, un suficiente de agua de la fuente, un suficiente de sol en las rodillas. Pero lo que nadie sabía, lo que ninguno de los cientos de personas que pasaban por esa esquina cada día podía imaginar mientras miraban su móvil, era que doña Consuelo cantaba. Cantaba bajito, casi para ella sola, casi para el aire. Canciones antiguas que su madre le había enseñado en el pueblo de la sierra donde había nacido, canciones que ella les había cantado a sus hijos antes de dormir, canciones que había cantado en el coro de la parroquia durante 35 años hasta que las rodillas no la dejaron ir. Jotas, canciones de cuna, coplas viejas, boleros de los que ya nadie sabe la letra entera. Las cantaba despacio, sin esfuerzo, como quien respira, como quien le habla a alguien que ya no está. Su voz era de esas voces que no avisan,
de esas que de lejos parecen cualquier cosa y de cerca te detienen los pies sin saber por qué. Tenía años y grietas y todo lo vivido dentro, y justo por eso no se podía ignorar si la oías de verdad. El problema era que casi nadie la oía de verdad. Hasta una mañana de martes de noviembre. Aurelio Montes tenía 56 años, 2 empresas de logística y la costumbre de caminar cada mañana desde su oficina hasta la notaría donde tenía una reunión semanal. Era un hombre que había llegado a donde estaba a base de levantarse antes que los demás, de firmar contratos que nadie más se atrevía a firmar. Era rico, era eficiente. Y esa mañana de noviembre estaba agotado por dentro, aunque por fuera nadie lo habría dicho. Caminaba con el cuello del abrigo subido y los pensamientos dando vueltas sobre la reunión de las 10, sobre los números que no cuadraban, sobre una conversación con su socio que había terminado mal. Caminaba con ese paso de quien tiene prisa aunque no vaya tarde. Pasó por la esquina de la avenida principal con la calle del mercado sin reducir el paso, y entonces lo oyó. No supo bien qué era al principio. Un sonido, una voz, algo que no encajaba con el ruido de la calle, con los motores y los frenos y el pitido lejano de una obra, algo que venía del banco de la parada y que era definitivamente música. Una voz de mujer cantando una melodía lenta, sin prisa, una de esas melodías que uno siente que ha escuchado antes aunque no sepa dónde ni cuándo. Aurelio pasó de largo. Dio 5 pasos más. Se detuvo. Se dijo a sí mismo que tenía una reunión, que llegaba justo, que no era el momento. Pero los pies no le obedecieron, y se giró despacio y miró hacia la parada. Vio a una anciana pequeña, envuelta en una manta de cuadros, con una bolsa de tela sobre las rodillas y los ojos entrecerrados, cantando para nadie, o para todos. Cantando de esa manera en que solo cantan las personas que llevan la música tan dentro que ya no necesitan público para sacarla. Aurelio se quedó parado en la acera sin saber muy bien qué hacer con su cuerpo. La gente pasaba a su alrededor sin detenerse. Un chico en bicicleta estuvo a punto de rozarle el hombro. Un matrimonio con un carrito de bebé bordeó la parada sin levantar la vista. Nadie más parecía oírla. Él sí, y no pudo marcharse. Se acercó despacio, como quien se acerca a algo frágil que podría romperse si hace demasiado ruido. La anciana no abrió los ojos hasta que él ya estaba a 1,5 metros. Entonces lo miró con una calma que a Aurelio le pareció desconcertante. No era la calma de quien no tiene miedo porque no entiende el peligro. Era la calma de quien ha visto tanto que ya muy pocas cosas le alteran el pulso. «Buenos días», dijo él, y se sorprendió a sí mismo de lo torpe que sonó. «Buenos días, joven», respondió ella. Y la palabra joven dicha por una mujer de 81 años a un hombre de 56 con canas en las sienes hizo que Aurelio sintiese algo raro en el pecho. Algo que no supo nombrar en ese momento. «¿Lleva mucho tiempo aquí?», preguntó. La anciana hizo una pausa pequeña, lo suficiente para saber que el banco de la derecha es más cómodo que el de la izquierda porque el respaldo está menos torcido, respondió. Aurelio no supo si reírse o callarse. Se calló. «¿Tiene a dónde ir esta noche?», preguntó después. La anciana lo miró un momento. «Tengo a dónde pasar la noche, sí. Este banco no desaparece». Aurelio llegó tarde a su reunión por primera vez en años. Llegó con la cabeza en otro sitio, con esa voz dándole vueltas dentro, con la imagen de la anciana y la manta de cuadros instalada justo detrás de los ojos de una manera que no conseguía sacudirse. Su socio le preguntó si se encontraba bien. Él dijo que sí. Firmaron lo que tenían que firmar. Aurelio no recordaría después de qué había hablado aquella reunión. Al salir, en lugar de volver a la oficina, dio la vuelta completa a la manzana y regresó a la parada. La anciana seguía ahí. Esta vez Aurelio se sentó en el banco a su lado. Guardó el móvil en el bolsillo, cosa que no hacía prácticamente nunca a esa hora de la mañana, y dijo, «¿Me cuenta algo?». La anciana lo miró de reojo. «¿El qué?». «Lo que quiera». Doña Consuelo Vidal tardó un momento en decidir, y luego, sin saber bien por qué, quizás porque hacía mucho tiempo que nadie le pedía que contara nada, empezó a hablar. Le contó del piso. Le contó del papel que no entendió. Le contó de los hijos que tenía pero que no estaban. Le contó del sacristán amable que se jubiló y del que llegó después.
Le contó de las voluntarias del comedor social y del frutero del puesto 6 y de la señora Rosario de la panadería. Le contó de la manta que había tejido ella misma, y le pasó la mano por encima con un gesto tan cotidiano, tan de quien cuida lo suyo, que a Aurelio se le cerró la garganta sin que supiera muy bien por qué. Y luego doña Consuelo se quedó callada un momento y dijo: ¿Y usted a qué se dedica, joven? Aurelio tardó un segundo en contestar. Tengo empresas, dijo. ¿Y está bien de esas empresas? Aurelio no contestó de inmediato. Miró la calle. Miró la papelera siempre demasiado llena. Miró sus zapatos, que ese día había lustrado él mismo porque su asistente había llegado tarde y él no había tenido paciencia para esperar. Más o menos, dijo al final. La anciana asintió despacio. Eso ya es mucho, dijo. El más o menos cuando hay salud es un lujo que mucha gente no tiene. Aurelio Montes volvió a la parada al día siguiente. No lo había planeado. No había tomado ninguna decisión en voz alta, ni había hecho ninguna lista de cosas que iba a hacer. Simplemente a las 9:15 de la mañana sus pies lo llevaron por la acera de la avenida principal y cuando llegó a la esquina de la calle del mercado, redujo el paso y miró hacia el banco. Doña Consuelo estaba ahí, con la manta sobre las rodillas y la bolsa abrazada al pecho, mirando pasar los autobuses con esa calma suya que no era resignación sino otra cosa, algo más parecido a la raíz de un árbol que lleva muchos años en la tierra y ya sabe que el viento pasa y no lo tumba. Aurelio se acercó. Traía en la mano una bolsa de papel de la panadería que había encontrado abierta 2 calles más arriba, 2 napolitanas de chocolate y un café con leche en vaso de cartón. Lo dejó en el banco sin decir gran cosa y se sentó a su lado. Doña Consuelo miró la bolsa, lo miró a él y dijo: «Esto no hacía falta, joven». «Ya lo sé», dijo Aurelio, «pero a mí me apetecía un café y me daba apuro tomarlo solo». La anciana sonrió con una comisura, una sonrisa de las que no se fabrican, de las que salen solas cuando algo es verdad aunque sea pequeño. Desayunaron en el banco de la parada. Un hombre de 56 años con 2 empresas y una mujer de 81 sin casa ni familia cerca. Los autobuses pasaban. El sol de noviembre les daba de lado. Ese sol flaco de otoño que no calienta del todo, pero que al menos avisa de que sigue ahí. Doña Consuelo le habló esa mañana de su marido, muerto hacía 12 años de un infarto que se lo llevó en 3 horas. Le habló de cómo había sido quedarse sola de golpe después de 43 años. De cómo los primeros meses había dejado puesta su taza en el aparador cada mañana sin darse cuenta, y de cómo un día se dio cuenta y la guardó y ya no volvió a sacarla. Aurelio escuchó. No dijo lo siento, no dijo qué duro, solo escuchó, y a doña Consuelo eso le pareció suficiente. Al tercer día Aurelio aplazó la reunión de las 10 y fue a la parada. Esa mañana doña Consuelo no cantaba. Estaba quieta mirando la calle. «Dormí mal», dijo simplemente. Aurelio asintió. Luego dijo: «¿Cuántos años llevan sus hijos sin venir a verla?» La anciana contó en silencio, como quien suma fechas que preferiría no sumar. El pequeño, 4 años. El de Madrid, 2 y medio. La niña pasó un fin de semana en septiembre, pero no pudo quedarse más. ¿La llaman? A veces. Algo dentro de Aurelio se había movido de sitio esos 3 días y no sabía cómo volver a colocarlo donde estaba. Esa tarde llamó a su director de recursos y le pidió un informe sobre alojamiento asistido para mayores. Al día siguiente habló con una trabajadora social que conocía por un proyecto de responsabilidad corporativa que su empresa había financiado y que en su momento le había parecido más una obligación fiscal que otra cosa. Ahora le parecía otra cosa. Lo que Aurelio Montes descubrió en esas semanas es algo que la gente con dinero a veces tarda en entender, que el dinero por sí solo no arregla nada si no sabe a dónde ir, que abrir la cartera es fácil, que lo difícil es sentarse en un banco de metal gris a las 9 de la mañana con un café en vaso de cartón y escuchar de verdad a alguien que lleva semanas sin que nadie le pregunte cómo está. Lo difícil no era el dinero, lo difícil era haber vuelto. Encontraron un apartamento pequeño en el barrio de arriba, cerca de la parroquia donde doña Consuelo había cantado en el coro. Planta baja, sin escaleras, con una ventana al patio por donde entraba el sol de la tarde.
Aurelio pagó los primeros meses y habló con la trabajadora social para gestionar una prestación a la que doña Consuelo tenía derecho y que nunca nadie le había ayudado a solicitar. El día que recogieron las cosas de la parada, doña Consuelo se levantó del banco con cuidado, se ajustó la manta al brazo y miró la parada un momento antes de irse. No con tristeza, sino con esa manera de mirar los sitios donde uno ha sobrevivido algo, con respeto y con ganas de no volver. En el apartamento había una cocina pequeña y una olla que Aurelio había comprado porque la trabajadora social le dijo que lo primero que hace la gente mayor al llegar a un sitio nuevo es cocinar algo que saben hacer de memoria. Doña Consuelo puso la olla en el fuego esa misma tarde y preparó un caldo de verduras que olía a todas las cocinas donde había vivido, a todas las tardes de invierno que todavía valían la pena. Aurelio se quedó a cenar. Lo que pasó después con los hijos de doña Consuelo es una historia más complicada y no toda ella tiene final feliz, que es como suelen ser las historias de familias que se han ido alejando de a poco durante demasiado tiempo. La hija del norte bajó en Navidad, se quedó 3 días, hubo conversaciones difíciles y una tarde en que las dos lloraron sin que ninguna explicara del todo por qué, pero se fue habiendo quedado en llamar los domingos. Y llamó. El hijo de Madrid tardó hasta la primavera, pero también vino. El pequeño no dio señales, y eso doña Consuelo lo llevó como se llevan las cosas que duelen y que ya no sorprenden. Aurelio siguió pasando por el barrio una vez a la semana, a veces con un libro, a veces con unas pastas de la panadería, a veces sin nada, simplemente a sentarse en la silla de la cocina mientras ella preparaba algo en la olla y le contaba cosas del barrio, del gato de la vecina que maullaba de madrugada, del chico del bajo que estudiaba trompeta. Un martes de marzo, casi 4 meses después de aquella primera mañana de noviembre, Aurelio llegó al apartamento y encontró a doña Consuelo sentada junto a la ventana del patio con los ojos cerrados y la manta de cuadros sobre las piernas, cantando. La misma manera de antes, bajito, sin esfuerzo, como quien respira. Pero ahora con la ventana abierta y el sol de primavera entrando por el patio y el gato de la vecina asomado al alféizar del primero escuchando con esa concentración incomprensible que tienen los gatos. Aurelio se quedó en el marco de la puerta sin decir nada. Doña Consuelo abrió un ojo. «Ya sé que estás ahí», dijo sin dejar de cantar del todo. «Perdona», dijo él. No quería interrumpir. La anciana terminó la estrofa que estaba cantando. Luego bajó la voz del todo y se volvió hacia él. «¿Sabe lo que me pregunto yo a veces, joven?» «¿Qué?» «Me pregunto qué hubiese pasado si usted hubiese llegado tarde a esa reunión 5 minutos antes, o si ese día hubiese cogido el taxi en lugar de ir andando, o si yo hubiese estado en el otro banco, el de la izquierda, el que tiene el respaldo torcido. Me pregunto en cuántos hilos tan finos cuelgan las cosas». Aurelio estuvo un momento en silencio. «En muchos», dijo al final. La anciana asintió. «Por eso hay que ir andando cuando se puede», dijo. «Porque en el taxi no se oye nada. Hay personas que entran en tu vida por una puerta grande, anunciadas, esperadas. Y hay personas que entran por una grieta que ni siquiera sabías que tenías. Que llegan en la esquina equivocada de una mañana de martes cuando vas con prisa y la cabeza llena de números, que no te piden nada y sin embargo te cambian algo que no sabías que necesitabas». Doña Consuelo no le enseñó a Aurelio ninguna lección en voz alta. Solo cantó bajito en un banco de metal gris mientras el mundo pasaba de largo mirando el móvil. Y él tuvo la suerte, o el instinto, de detenerse. A veces la vida no manda los momentos importantes con señales grandes. Los manda disfrazados de una voz que casi no se oye en una esquina que conoces de memoria. Lo que se construye después depende de si te detienes o sigues andando. Aurelio se detuvo, y eso lo cambió todo. Si esta historia te llegó, si te detuvo aunque fuese un momento, compártela con alguien que hoy necesite recordar que merece la pena levantar los ojos del móvil de vez en cuando. Suscríbete al canal para que ningún relato se te escape. Y cuéntanos en los comentarios si alguna vez una persona desconocida te cambió algo sin saber que lo estaba haciendo. Porque esas historias también merecen ser contadas.